¿Qué tal, amigos? Bienvenidos y bienvenidas a esta entrega del día de hoy de geopolítica. Y yo uso ese lenguaje para que no me acaben las mujeres cuando salgamos de aquí. Así que bienvenidos y bienvenidas. No es de mi gusto, sino de mi obligación. Bienvenidos Aquí estamos. a bordo, amigos televidentes. A bordo, bienvenidos sean todos de esta embarcación de geopolítica. Abordar. Adelante. Abordar. Sí, pues yo sí De abordaje. Yo sí estoy de acuerdo con el lenguaje inclusivo. Así que saludos, buenos días a todos y a todos los amigos televidentes de Geopolítica. Una vez más aquí para otro capítulo de hacer comunicación de compromiso. Muy En bien. medio de todos los vendavales, así aquí estamos. Así. Vendaval sin rumbo. Sí. Tienen rumbo. Tiene rumbo, sí. Vendaval tiene rumbo. Nada. Hoy es lunes, ¿verdad? Hoy es lunes. Ha de suponerse. Hoy es lunes y la espero. Sé que tiene que venir. Fue la canción de Leo Fabio. Sí, ¿Cuál es el Lindon? sí. Así, sí. El Y, lindo del amor. y amanecemos en esta semana con muchos temas. Y con mucho calor. Sí. Nacionales e internacionales. Y la temperatura cada día se refleja más que el clima está alborotado. Hay inundaciones Así es. en diferentes partes del mundo, derrumbe. Los últimos fueron por el área de Chile. Muy complicado, Peor en Brasil. y peor en Brasil. Peor en Brasil. Pero lo que estamos sufriendo los dominicanos con esta ola de calor, hay que pedirle a la gente que beba mucha agua, que ande por la parte de la sombra, que traten de buscar debajo de una mata lo más cercana posible. Que vista ropa clara, clara, como Sí, tú, así, ¿verdad? sí, así. No, si no te puedes poner de marrón, que Sí. tú dices que es el color. El marrón es el color de los borrachos, el color preferido de los borrachos. ¿Y por qué? ¿Qué hacen los borrachos con él? Marrón. Le piden marrón. Pequeño marrón. Bueno. Así que Leandro está de chocolate hoy, sí. Ah, sí. Oye, pero aquí hay calor afuera, ¿verdad? Aquí es un horno. Aquí no va ni... Allá afuera un juego de niños lo que hay aquí adentro. Vamos a esperar Es que suba el insostenible, aire. para no decir insoportable. Vamos a esperar que sube el aire, que lo acaban de prender. Pues bien, entrando ya en materia, ayer se firmó fue una declaración, no fue un acuerdo, una declaración, después de la cumbre por la paz en Ucrania, que fue una cumbre sin uno de los actores. No en Ucrania. Impulsado por Ucrania, pero en Suiza. Sí. ¿Tú entendiste lo que yo dije? Sí. Por Ucrania. Quítale el no. Una cumbre por la paz en Ucrania, dije Ah, yo. bueno. Quita- Yo conozco bien el español. Sí. Quítale el no y te queda perfectamente. Una A ti no te gusta usar el no, porque no hay forma de hablar sin el sí o el no. Explícame. es que el no debe utilizarse para negar. No Pues para si- para- sí hay es- que negarlo. porque el no es negativo. pero Claro. es que tú puedes decir eso mismo. La cumbre de la paz por Ucrania celebrada en Suiza y no afecta en nada y no cuestiona a nadie. ¿Y cómo yo digo que Rusia no estaba? Si no uso el no. Ahí sí, porque tú estás negando. Pues yo Y- te y- digo- Pero yo me y- y refiero- también se puede negar. Pues eso fue lo que yo También dije. se puede negar que no es en Ucrania. Pero yo me que fue en refiero Suiza. a la pero eso fue lo que yo dije. Yo no te me refiero a ti, me estoy Sí. refiriendo a lo que acaba de decir Leandro, que te estaba a decir no, No que no. no, Ah, no, fue que- es. Y entonces ahí entraron las contradicciones. No, ustedes porque no dos. escuchó bien cuando yo... Claro. Eso es lo que digo. Yo dije la cumbre de la paz, la cumbre la cumbre De la paz. De la paz por en Ucrania. En Ucrania. Claro. La paz que se busca En para Ucrania. Y Ucrania. lo que pasa es que no se refería a Ucrania, no estaba asociado con la cumbre, sino con la paz. Entonces dice, no, En la- no se celebró en Suiza, no se celebró en Ucrania, Es que, sino lo que, en Suiza. es que lo que yo dije estuvo bien. Vito. Sí, claro que sí. Estuvo bien. Es que Pero no está- sigamos. Que no apareció, o sea, no tuvo... Ofrécome. si eso es producto del calor, hasta las sí. moscas llegan aquí al estudio. una cumbre donde hay dos actores, se va a buscar la paz de un conflicto que lo llevan dos actores y ocurre que un actor no estaba.
Bueno, ellos se están preparando para la guerra y siempre se ha dicho en términos de Clausewitz, de Claro. que... Oye, estamos ven acá. Dame ahí un baigón. Uy, de que si quieres tener la paz, prepárate para la guerra. Parece que se está preparando la guerra más intensa con la finalidad de lograr una paz duradera. Sí, ¿tú crees? Mira, tú sabes que la cumbre estuvo muy bien mercadeada. Muy bien ideada. Sí, mercadeada. Y pienso que fue una buena participación de mucha gente. Precedida por el G7, la reunión Sí, del G7. claro. Sí. Hubo mucha gente, sí. La participación en términos numéricos fue importante. Y la declaración hecha por unos 80 países también fue buena. 78. Y hubo otros... Hubo dos que se bajaron al final. Sí, y hubo otros que estuvieron en la cumbre y no firmaron el documento. No firmaron el documento, pero yo pienso que es una buena señal, porque yo pienso que es disuasiva. Aunque la cumbre estuvo marcada por una declaración bastante... Ríspida. sí, bastante. Sí, porque Putin antes de la cumbre dijo, bueno, nosotros también estamos de acuerdo con la paz. Ahora bien, tiene que pasar por los siguientes temas. Primero, reconocerle a Rusia todos los territorios que ha ocupado. Segundo, que la OTAN renuncie, que Ucrania renuncie de manera definitiva a ser miembro de la a ser OTAN. miembro de la OTAN. Bueno, entonces, es decir, hay una distancia Pero la guerra de fue, aquí a allá. Pues la guerra fue por eso. Comenzó Es justamente por eso. Se están poniendo en puntos equidistantes para llegar a un punto, yo creo. Yo estoy convencido de eso. Que esos extremos... Se va a ir acercando. Claro, esos extremos, yo me pongo de este lado para llegar con menos cosas al punto al que se debe llegar. Y yo creo que sí, que el mundo, la confluencia de sectores y fuerzas que hay, es para llegar a un acuerdo. Porque, bueno, el grupo de Rusia, con su China y todos sus aliados más cercanos, no vamos a la cumbre. Vamos a poner otra. Vendrá una propuesta de ese grupo también. Entonces, esas dos propuestas extremas llegarán a un punto medio. Pero eso va a ser después de las elecciones de los Estados Unidos. No ha habido varios intentos, incluso hubo una negociación bastante auspiciosa. Una negociación que lo primero que pedía era, sí. Lo primero que pedía la negociación era que me pusieran en mi pantalla. Y no a Leandro, que había terminado de hablar ya. Hay que recordar que un año después del comienzo de la guerra, se sentaron a negociar en Turquía. Sí. Y se avanzó bastante. ¿Qué ocurrió al final? Bueno, cuando se pusieron sobre la mesa los puntos a discutir, ocurrió lo mismo que ocurrió aquí, y valga el incidental, durante la negociación entre los opositores venezolanos y el gobierno venezolano, que cuando se iba a firmar la declaración en la Cancillería, con la presencia del presidente Danilo Medina como testigo, los negociadores de la oposición se pararon y llamaron a Elliot Abrams, que era el mandadero de los Estados Unidos de Trump para Venezuela. Y no volvieron. Y el espacio de la firma de los opositores se quedó en blanco. Y ahí mismo se rompió la negociación. ¿Ustedes recuerdan eso? Entonces ocurre que cuando iban a firmar el documento de la paz el documento de la paz no. La propuesta. Un documento para ir avanzando. En Turquía, los negociadores de Ucrania se pararon a llamar al presidente Zelensky y dicen que el presidente Zelensky entonces llamó al presidente Trump, al presidente Biden, y se rompió la negociación. Oye, te engañó su consciente ahí, qué pena. Porque mencioné a Trump. Sí, hombre. Además es lo mismo. Bueno. Claro, es lo mismo. Entonces, ahí se rompió fue la última negociación que hubo en forma. La próxima, o las próximas se han estado barajando y no han llegado a ningún punto. Ahora con la cumbre esta en Lucerna, en Suiza,
se va a presentar un documento a partir de todas las ideas recopiladas allí de los líderes presentes para presentarle eso a Rusia. Pero ¿qué ocurre en el momento en que se trata de encaminar esa paz? Se despacha al secretario general de la OTAN y pone en el punto lo que se puede referir a aquella proclama, a aquella teoría del Klaus von Clausewitz que mencionaba Jorge, de que si quieres la paz, prepárate para la guerra. Es un pensador militar y político alemán. Dice el secretario general de la OTAN que la OTAN ha puesto su arsenal nuclear en modo operativo. Yo no sé realmente qué es lo que significa eso de modo operativo, pero nos imaginamos que cuando se pone algo en modo operativo es listo para accionar. Pero parece que es como un alarde para presionar la negociación en forma entre Rusia y Ucrania. Eso es lo que parece. Lo más lamentable de todo ese escenario de guerra y de la situación mundial es que se han formado dos bloques y no hay intermediario válido con credibilidad que pueda plantear nada que sea aceptado, creíble por la parte contraria. El Papa. Y ahí está la debilidad mayor de lo que está sucediendo en el mundo y con la falta de un liderazgo sólido. Y mencionaban los hechos históricos de lo parecido que fue la negociación en República Dominicana, decía Nelson, de las partes venezolanas en aquellos procesos. Después de terminado y que no se pudo llegar a ningún acuerdo, Venezuela y el grupo Maduro intentaron hacer una nueva propuesta unos meses después con la finalidad de llamar y solicitaron a República Dominicana que volvieran a ser el anfitrión y negociador intermediario. Y el presidente de ese momento de Dominicana, Danilo Medina, dice: si la gente del gobierno de Venezuela cree que me van a coger a mí de relajo, se equivocaron. De aquí se me van y no lo quiero. Él no dijo eso. Bueno. Él dijo que el país no era relajo para ponerse de nuevo a negociar. Porque quienes se pararon de no firmar fueron los opositores. Jorge Rodríguez y Delcy Rodríguez, la vicepresidenta, ellos firmaron el documento. Se quedó sobre la mesa esperando la firma de los opositores. Por eso Danilo dijo, el país no es relajo. Pero no fue al gobierno venezolano, fue a la comisión completa. Eso es lo que he dicho. Que a una nueva propuesta del gobierno, y gracias por la interrupción. Una aclaración, fue. Yo he dicho, la propuesta hecha nuevamente por el gobierno de Maduro con la finalidad de que República Dominicana fuera intermediario, el gobierno dominicano con Danilo Medina, que era el presidente, se negó. Pero lo que he dicho. Es que como tú lo dijiste, parecía que fue que se le negó al gobierno. Ajá. No, que se negó, que no iba a ser cogido de relajo de nuevo, claro, por dos partes que no se ponen de acuerdo. Y comencé el análisis diciendo que el problema básico de la situación ucraniana es que no hay un intermediario válido. Y cuando los intermediarios válidos no existen, el conflicto es permanente y es de larga vida prolongada. Mira, porque allá lo que ha habido en Ucrania es una posición. Sí. No es, ahí no hubo un tema de diálogo, sí. Es una proclama de una parte. Por demás, es importante destacar que ahí estuvo el presidente de la República Dominicana, uno de los países de América Latina que estuvo presente en el... Y nos parece que es interesante. Llegó anoche a las 10 de la noche de allá. Como 5 presidentes. Sí. De aquí. De Latinoamérica. Aunque Europa y Asia están muy lejos de la República Dominicana, sin embargo, el presidente dominicano fue invitado y él participó. Y yo pienso que como intención de paz está bien. Ayer tuvo una exposición sobre cómo ha afectado económicamente la guerra de Ucrania y Rusia a la República Dominicana. Ahí él aprovechó el escenario bastante con una audiencia importante, porque estaban muchísimos gobernantes y representantes. Aprovechó para lanzar el grito dominicano de
de la afectación que ha tenido el país por respecto a esa guerra. Claro. Y también esa narrativa no fue para los gobernantes allá, ¿no? Fue para acá. Para la isla. Fue para acá. Nosotros estamos jodidos por la guerra. Y como una forma de justificar lo que pasó después de la pandemia. Por eso digo. Eso es para acá. Yo hablo allá para que lo oigan en el país. Es importante ese señalamiento del presidente de la República, porque nosotros hemos sufrido por los precios de los productos que han subido. Productos alimenticios. Granos, combustibles, etc. Y sobre todo los fertilizantes. Los fertilizantes que Ucrania y Rusia son los fertilizantes, además del aumento de los costos de los fletes, del transporte, de mercancía. Y la falta de turismo. Y la falta de turismo, especialmente porque nosotros teníamos la cartera rusa era una de las más elevadas, el segundo. Y ucraniana también. Y ucraniana, ambos. Pero Ucrania completaba lo de Rusia, la zona ahí. La mayor parte de Rusia. Sí. Además, de la zona. Además tiene el ruso tiene inversión importante en... Aunque los estados de guerra, en el este, los estados de guerra, Punta Cana, etcétera. Los estados de guerra siempre generan inestabilidad, pero también son un caldo de cultivo y oportunidades que si se programan los países, especialmente como nosotros, que están alejados del escenario, pero que tienen capacidad productiva para poder generar algún tipo de los elementos que de mayor consumo que escasean en ese momento, esa es la mayor debilidad que tenemos nosotros como nación. Y es que el Estado Dominicano, con el presidente Abinader al frente, no ha tenido la visión de formular un estado de crisis para poder generar las oportunidades que genera la guerra. Es lo que ocurre que eso no se ¿cómo se llama? Eso se puede delinear en un momento, pero eso no tiene un efecto inmediato. Eso es lo lamentable, es que durante 40 años se ha dicho eso mismo, que nosotros no hemos podido aprovechar la capacidad que tenemos, la posición geográfica para convertirnos en una potencia agropecuaria de exportación en la región, por lo menos en la región. Ese es un discurso que nosotros lo venimos oyendo hace 40 años y no hemos dado el primer paso. La falta de una flota comercial. Una isla que no tiene una flota mercante. Y no tiene líneas aéreas sólidas. Ahora se está tratando de nuevo de renacer. Hay unas cuantas propuestas privadas que están haciendo muy buen servicio, pero a pequeña escala. Pero comenzando. Entonces, esa falta pero hay que comenzar. Y esa falta de debilidades históricas se genera también con la falta de habilidades de las cosas que sí tenemos de manera inmediata. Y mira, que ya yo creo que como ha cambiado matar la moca. No, como ha cambiado el mundo. Matar la moca con este periódico. Como ha cambiado el mundo, ya a veces los periódicos además sirven para te vi la intención cuando debiera aprovechar esa posibilidad estratégica en términos geográficos. Ya no sería para la producción agropecuaria, nada de eso, sino para anclaje del comercio para el mundo. Esa es la clave de la República Dominicana. Sí, pero también se pueden aprovechar las dos cosas. Sí. Hay otra situación también que se puede lograr y que le hemos planteado aquí. El escenario propio de crisis mundial y con la situación también que está sucediendo con el planteamiento que ha hecho el grupo BRIC de las economías emergentes más importantes del mundo, porque está Rusia y China. Hay una situación que es la caída o el debilitamiento de la moneda que es el curso legal de todo el comercio, que es el dólar. Entonces hay que basar una situación de que una economía como la nuestra, cuya planteamiento de soporte desde hace un tiempo de los últimos 40 años es en base al dólar, teniendo nosotros
explotación minera de oro de las más importantes, aunque esté en mano privada. El gobierno, que precisamente ahí vi una información periodística de que Aduana está reclamándole precisamente a la empresa explotadora del oro dominicano que hay una serie de evasiones y una serie de triquiñuelas que han hecho para lograr. Entonces, esa economía nuestra que es capaz de producir oro, pero que no es capaz de aprovecharlo adecuadamente, es necesario que se tomen políticas, y hemos hecho la propuesta de aquí en programas anteriores. Óigame, todo ese dólar que tenemos nosotros como reserva bancaria, vamos a aprovecharlo para comprarle al mismo precio que tiene el oro de manera internacional y que la vende la Barrigold, el oro dominicano, comprárselo aquí. Para que no tenga que transportarlo, con la finalidad de tener una base económica en oro. Pero, Jorge, nosotros, qué bueno que la gente sepa que la desafiliación nuestra del oro no fue del patrón oro. No fue, pero la ¿Cómo se llamaba el peso antes? Patrón oro. Peso oro. Yo oía que ya eso no es posible. A mi papá, yo lo decía, me gané en una cosecha, me gasté 200 pesos oro. Pero eso era mucho dinero. Escúchame, pero tú en los cheques ponías, cuando tú hacías un cheque, tú ponías 350 pesos oro. Oro dominicano. Así se llamaba, esa era la moneda de curso legal, anclada en el oro. Pero ¿qué pasó? El oro como patrón fue establecido cuando los dueños del mundo crearon todos los mecanismos institucionales, el Fondo Monetario, en Bretton Woods, etc. Pero después, los Estados Unidos se dieron cuenta... 1973. Con Nixon a la cabeza como presidente. Los Estados... 73. 63. Los Estados Unidos se dieron cuenta la ventaja que era desafiliar el oro como anclaje de las monedas. Y cuando Estados Unidos se desafilió del oro y comenzó a acaparar oro y tener ellos el control de la maquinita y a meter oro en una gran reserva que tienen en Manhattan, una reserva enorme de oro, todo el oro del mundo acaparado por ellos para que las monedas fueran más dependientes del dólar. Nosotros también tuvimos que hacerlo. Nos desafiliamos del oro y convertimos el peso con el dólar como moneda de anclaje. Y lo que tú propones ya no es posible a menos que haya un concierto importante de naciones que puedan encaminar hacia una nueva afiliación de su moneda con el dólar, con el oro. Y eso, más tarde que temprano, va a llegar. Te aseguro que eso va a llegar. ¿Y qué podemos nosotros hacer entonces? Bueno, tener la mayor cantidad de reservas. Usar el oro que tenemos aquí. Exacto. Que en vez de que Barrigold o la otra que viene ahora en Pueblo Grande, otra reserva grandísima. Que apareció otra reserva ya grandísima, que no es de Barrigold, es de otra empresa. Ojalá que nos la regalamos como esta. Y lo que se dice de Haití también y de toda su crisis es producto de que una mina en La Mier, que era un territorio antes dominicano que ha sido de la parte cedida. Se lo cedió Trujillo. Lo que se comenta es que las exploraciones... Que fue Trujillo que lo cedió. Sí. Las exploraciones que se han hecho... 5.000 kilómetros. 5.000 kilómetros. Sí. Lo que se comenta es que debajo de esas tierras, las exploraciones que se han hecho determinan que ahí hay una veta importante que cruza territorio dominicano también. Sí, hay un 25% de este lado, 75% del territorio haitiano. Pero todo eso puede ser parte de una gran política del Estado dirigida a que ese oro, en vez de que Barrigold o la otra compañía que viene ahora o la otra que se instale, que le paguen en efectivo, que es un dinero que se convierte inmediatamente en sal y agua porque se va en sueldo, en salario y otras cosas, en vez de que le pague en exenciones que se van, que le pague incentivos en todo se va, porque son recursos fiscales.
que le pague en dólares. La parte nuestra que no corresponde que lo deje en oro aquí. En Y la especie, parte- y ¿verdad la- que sí? oro. Y la parte que nos muy bien. interese En oro extra, refinado, no lingotes. sí, y la parte que nos interese de la que ellos exportan del país, la que sacan del país, la parte que nos interese, producto de que tenemos muchas reservas, comprársela, porque así ellos también se evitan tener que sacarla del país y tener que pagar transporte. No, pues nosotros no tenemos recursos para Suficiente para eso. ¿no? Yo he dicho de si la reserva lo permite. Ah, no. La reserva en dólares. No se van entonces. Vamos a la pausa y regresamos. Seguimos en geopolítica después de esta. Y aquí salimos nosotros con un bolsillo lleno de oro. Y dorado, salimos el dorado, Dorado. Dorado y plateado. que es toda la cultura que se desarrolla en Colombia con la búsqueda de esa ciudad que los españoles siempre Oye, perseguían. en Venezuela Y hay muchísimo. Años buscando oro y encuentran mucho. Todavía. ¿Y por qué ustedes creen que en California, por ejemplo, todas las ciudades prácticamente son de santos? Santa Ana, Santa Fe, Son 20 ciudades que son de santos. Los Ángeles. Los Ángeles, todo. Completa, es el conjunto. Santa Bárbara, Sacramento, Sí. San Antonio. San José, San Antonio, San Francisco, San Diego, el Valle de San Fernando. Todas las ciudades son de... ¿Por qué? Por la fiebre del oro de los españoles. Buscando... Esa película que ustedes ven de la diligencia y todas esas cosas, buscando oro en las orillas de los ríos. Y eso no es ficción. Son recreaciones de la realidad, de lo que ocurrió en esa zona de los Estados Unidos. Y aquí, en toda esta franja de América, también los españoles anduvieron buscando oro por todas partes. Su obsesión, Mira, que primero fue buscando las especies, pensando que aquí había llegado a la India, detrás de las especies y otras zonas. ¿Y cuáles eran las especies? O canela, malagueta, anís, cosas Esa así. no era la más importante. Las especies más importantes Las eran especias. las especias, el agua de colonia, el perfume, porque el frío y el no bañarse hacía que la importación de Europa de esas esencias y sustancias para el cuidado personal, la vaselina, acuérdate que después de eso después del cierre La que vaselina hizo, sale del petróleo. no, me refiero a aquellos ungüentos, Ah, aquellos ungüentos que usaban para el pelo, Sí. aquella peluca, que venían todos de la India y de China, en la ruta de la seda que fue cortada por el imperio. pero Otomano. Pero primero que eso, en 1500 y tanto, 1400 y tanto, la llegada de los españoles a esta parte del mundo fue buscando las especies. Por eso Sí. pensaron que No, había llegado. la intención era que usar había la llegado especie. a- que Pero había lo llegado que te a- estoy destacando, a la India. que hay dos elementos históricos importantes ahí, es el no bañarse en Europa, No, pero eso producto del frío, eso no, hacía que las especies Es una difamación. un alto valor. Todavía se usa es muchísimo. una difamación. Hoy hay mucho más colonia hoy. Ellos se agarran, va. se bañan con su colonia. Exactamente. Como si nada pasado. Como si nada hubiera pasado. ¿Tú sabes cuando Y Nelson- firman con los carmelitas. Cuando Nelson dijo de la diligencia, que era muy común en las viejas películas de vaqueros, que era lo que hoy es un tumbe, era antes, se usaba muchísimo en la Los diligencia. asaltos a la diligencia. Sí, los asaltos a la diligencia. Sin embargo, ahora en estos tiempos, tantos años después, nosotros el tumbe lo damos de manera casi voluntaria, sí. De manera formal. De manera formal, sí. Lléveselo tranquilo, sin problema, que a nosotros nos importa poco Y eso. ahí hay dos elementos también un poco como jocoso, y es que la situación política que se generó en ese momento en toda Europa, con la situación simultánea que logró España con el descubrimiento de América, Ningún es descubrimiento, la no. gran... No, bueno, el encuentro de llegada las aquí. culturas. Sí. Al llegar a América, la cantidad de recursos que empezó el imperio español a manejar era una cosa exorbitante, pero simultáneamente en el 1492 estaban ellos expulsando de su región a los moros, a los cristianos, a los judíos
y a los, ¿cómo se llama? El pueblo de nómada de los gitanos. Okay. Y expulsando a los gitanos. Al sacar a esos grupos étnicos, el más importante, que especialmente que manejaba la economía y que manejaba el desarrollo educativo y el desarrollo empresarial, eran los judíos. Entonces esos judíos se establecieron en los países de la periferia, en Inglaterra, en Francia, en Holanda, Alemania. en Alemania, y desde allí se desarrollaron las tecnologías para que esas grandes embarcaciones que tenía España para el transporte de todos esos bienes que se producían en América, y ellos allá en la fiesta gorda permanente, se desarrolló entonces en toda América la piratería. Aquellas tecnologías de barcos rápidos, ágiles, empezaron a saquear a los buques españoles. Pero eso no fueron los judíos. Pero los judíos fueron los que desarrollaron los sistemas educativos. La piratería en nombre de la corona. En nombre de la corona, pero la tecnología de los barcos. Los dos piratas fundamentales de la historia, ¿quiénes son? Exacto, pero ese es el concepto político. Pero Francis Drake y William Morgan. Y Penny Venable. Y ambos son caballeros. Sí. Sir Francis Drake. Sí, pero ese es el concepto. Sir Morgan. El concepto político, pero el concepto elevado a la nobleza por los ladrones. Pero tú sabes por qué podían hacerlo. Porque desarrollaron tecnología de navegación de nueva generación. Sí. De barcos más pequeños, más ágiles y menos pesados, que atracaban aquellos buques grandísimos que tenían. No podían moverse. No podían moverse. Entonces, eso fue lo que desarrolló la piratería, y eso también es consecuencia de lo que sufre esta isla con la presencia de Haití. Mira, porque a partir de ese comercio que se hacía en la isla, porque República, la española de ese momento, era el centro operativo. El Haití español. De toda América. Aquí era donde llegaban todas las embarcaciones y toda la mercancía. De aquí era que se preparaban las salidas de esos grandes buques que salían hacia España. Mira, una parte importante es que cuando España estuvo por el territorio, era un imperio que iba en franca decadencia. Incluso los grandes recursos extraídos de estas islas fueron para otras partes de Europa, no solamente para España, porque España tenía grandes dificultades en plena Europa. De hecho, los grandes monumentos y ¿cómo se llama esto? Los estrados de España, de toda Europa, fueron hechos con las caobas, con la madera nuestra. Construido con madera haitiana. Y las monedas incluso, también con el oro traído de para acá. El oro y la plata. Claro, traído de acá. Porque lo que España sacó, por ejemplo, de ahí, de Potosí, de Bolivia, es una cosa, se habla de las reservas más importantes por mucho, que dio para hacer las monedas de Europa entera, en aquella época. Es que España se dedicó a una fiesta permanente con la llegada a América, más nunca se preocuparon ni por la educación, ni por la formación, ni por la tecnología, ni por el avance, ni el desarrollo industrial. Eso se debe precisamente a la expulsión. Eso duró hasta ahorita casi en España. Por eso Portugal, que era un imperio muy menor que el imperio español, le ganó la batalla de la navegación. Todos le ganaron la batalla de la navegación. Y de ahí obligó a aquel tratado de que se lanzó una línea. Y por eso fue imaginaria, ¿verdad? Imaginaria. Porque no había ninguna forma de... Pero esa esa fue una bula papal. Para dividir, claro, para poder... Para dar que la iglesia... para dirimir el conflicto. Y se tira esa línea, entonces queda el mundo dividido... el mundo no, este nuevo mundo. En una parte portuguesa que le queda la mayor cantidad de Brasil. Y por eso Brasil conquista... Y viene a Brasil. Y viene... Portugal. Y Brasil se independiza sin tirar un tiro. Y vienen los ingleses y aprovechan la debilidad, y como ellos ya tenían el apogeo del mar, se meten en medio y ocupan la parte norte
Lo que es hoy Estados Unidos. Estados Unidos. Y 5 de las islas de aquí que eran posición española, ¿verdad? Quedaron en manos de los ingleses, empezado por los propios piratas, quedaron en manos de las islas. Sí, todas las islas del Caribe quedaron, que fueron precisamente ocupadas Las pequeñas. primariamente por los piratas. Sí, Desde claro. allí era que ejercían su función. Y ahí viene también la otra medida, que nombran un gobernador aquí. Y se meten los holandeses, también agarra un pedazo. Y traen la decisión de la devastación de toda la parte oeste. Las devastaciones de Osorio. Sí, que fue la devastación de esa parte y ahí se crean Nuevas ciudades. Monte Plata. Nuevas ciudades. De ahí viene lo que era Vallajá y Yaguana, que eran parte de los indígenas, ¿verdad? Ujú. Y se forma Vallaguana. Entonces se forma Samaná, Vallaguana. y ahí viene Vallaguana, una palabra indígena. Viene Puerto Plata. Yamasá, que es otra palabra indígena. Viene Boya. Boyá, que es otra palabra indígena. Viene Yaguate, que es otra palabra indígena. Y toda esa historia, la llamada devastación del gobernador Osorio. Y quedaron muchas bienes, especialmente ganado, que quedaron sueltos porque no pudieron en ese desplazamiento humano llevárselo todo, que fue el ganado que aprovechó los piratas para su introducción en la isla y tener la presencia especialmente de los franceses que estaban operando desde la isla Tortuga. Allí se desarrolla el buco, que es la carne asada con la cual ellos se alimentaban, pero era de las reses que quedaron abandonadas, producto de las devastaciones, otra de las medidas poco políticas de dejar un terreno desierto, porque España tenía la debilidad de que su ejército no tenía ningún control sobre la cantidad de territorio que tenía que ponerle la cantidad de gente, y como estaba en una crisis económica, lo primero que hicieron fue dejar las islas del Caribe abandonadas, incluyendo la propia posesión principal que tenían, que era aquí. Puerto Rico quedó libre, Cuba en la misma situación, todo. La Hispaniola, que somos nosotros también. Ellos se concentraron en la parte continental. Que era donde estaba el oro. En Perú, que era un virreinato, en México, que era otro virreinato. Tenían mayor posibilidad de expandir el imperio, y por eso se olvidaron y dejaron México. aquí la llamada. Sí, México, México, que era un Colombia, virreinato. Perú era un virreinato. Toda Centroamérica. Pero que agarraba en todo. definitiva le quedó grande a España todo este territorio de América. Al final terminó Pero no, ahí vienen. cediendo la mayoría de los Al final fue territorios. porque el imperio no tenía ya capacidad de solventar todo ese territorio que había ganado. Claro. Que había ganado, no, que se había robado. Había tomado, ¿verdad? Había tomado, sí. Había tomado, entonces no podía mantener todo ese territorio, por eso Pizarro se ancla en Perú, vence a los incas, pero después no puede sostenerse y termina siendo descuartizado. Pero todas esas conquistas salieron de aquí. Bueno, pues este es el punto de partida. Ponce de León salió de ahí de Higüey. Todavía hay un monumento de su casa, de donde Claro. al lado del río. Pero mira, pues tú eres un heredero de Yuna. Ponce de León. ¿Cómo es? Tú eres un heredero de Ponce de León. Sí. Claro, entonces, O sea que Puerto Rico tú eres de y los- Miami, de los de Leones. que fue conquistado. Porque ¿cómo llega Ponce? ¿Tú sabes lo que andaba buscando Ponce de León? Ponce de León. La fuente eterna de la juventud. Y se quedó en la Florida y la consiguió ahí. Y consiguió en la Florida los territorios. ¿A qué tiempo murió? ¿A qué edad murió Ponce de León? No te puedo especificar, pero 90 y sí. pico de años. Pero Que sí en ese los tiempo era una cosa extravagante. claro. Todos los territorios conquistados por Ponce de León pasaron a posesión norteamericana. Claro, los ingleses. Así fue. Entonces en México, Hernán Cortés, que salió de aquí, También. Claro. que fue parte de una expedición aquí, sale de aquí y conquista México y acaba con todos los reinados aborígenes, los incas, los mayas, los aztecas,
quienes más lucha le dieron fueron los mayas. Y allí los europeos descubren en ese intercambio la gran cantidad de productos nacionales y la cultura que tenían los pueblos que ellos encontraron en América, y descubren el chocolate, descubren el helado, descubren la caña de azúcar que fue introducida al país y América como uno de los elementos de explotación, descubren madera preciosa que ellos jamás habían visto. Sobre todo. La explotación fue una cosa terrible, y aún así hay que decir que con el paso del tiempo toda América, los pueblos de América, no tienen ese rencor ni un odio visceral en contra de la corona española, al contrario. sino que Le llamamos la madre patria. La madre patria. Sí. Bueno, y en la búsqueda de las especies, porque hay tres elementos. en la búsqueda, bueno, di los elementos, yo entonces voy a hablar de Hay tres elementos importantes de toda la conquista de América, y es la espada, la Biblia y el Quijote. Dice un escritor mexicano que las primeras dos se la pueden entregar, pero hay que decir que el Quijote, o sea, el lenguaje, nos liberó y nos unió a todos como pueblos de América en base al español, siendo una de las herramientas que nos permite el mayor desarrollo de la actualidad. Ese es su legado principal. El español no, realmente, porque Cervantes escribió en castellano, no en español. Eso evolucionó, por eso tuve en el Quijote palabras que dice como vide. El idioma, en sentido general, el idioma nos liberó. Claro. Esa fue su mayor aporte. Unión. Totalmente. Entonces, en esa lucha por la conquista, ¿qué ocurre? Viene buscando las especias, viene Magallanes y descubre el estrecho, que terminó el otro día con la construcción del Canal de Panamá, ahí en el llamado el Cabo de la Buena Esperanza, que no había forma de cómo atravesar del Pacífico, del Atlántico al Pacífico, y del Pacífico al Atlántico. Buscando, y entonces ahí fue que encontró el estrecho y llegó a Filipinas sin saber. Y del otro lado de América. Y murió en Filipinas peleando por las especias. Y las investigaciones arqueológicas han determinado que en la parte del Océano Pacífico, tanto desde China como los mongoles tienen presencia en toda la costa norteamericana del oeste, en México y hasta en Brasil, y han encontrado vivencias y documentos y presencia de las incursiones. Los mongoles en América y en Canadá y Estados Unidos, lo que es Canadá y Estados Unidos, la presencia básicamente fue de los vikingos. De los vikingos, pero los vikingos vienen en la parte del Atlántico, pero del otro lado, en el Pacífico, también hay presencia e investigaciones importantes que han determinado la presencia de orientales. De asiático. Sí, de asiáticos. Sí, de asiáticos orientales. Asiático. Y eso está certificado. El imperio... Mucho antes, incluso que... El imperio mongol, el Gran Khan, de Genghis, que en un momento, cuando iba a comenzar el siglo XXI, un grupo de academias europeas le pidieron a un grupo de historiadores, investigadores, antropólogos, etcétera, que establecieran, según su criterio, cuál era el personaje del milenio. Y el 90% de esos historiadores Genghis Khan, establecieron que era el Gran Khan. Genghis Khan, que el imperio mongol fue mucho más grande, mucho más extenso que el imperio romano, que no se pudo sostener justamente por su extensión. y que el griego, que con Alejandro Magno es el gran conquistador, que es el único de este lado que ha llegado hasta Afganistán. Pero recuerda que a la India. Pero la de Genghis Khan es una cosa increíble en territorio, mucho más grande. Eso fue antes de Cristo, recuerda. Mira, hay un hecho histórico que marca la situación, especialmente de la isla. Pero déjame explicar esta situación de lo que sucede con relación a la isla nuestra y la presencia, porque nosotros tenemos una situación en la Española que tenemos una
un tercio de la isla es ocupado por Haití, que fue colonizado con la presencia de esclavos africanos traídos por Francia en la ocupación que hizo de la parte occidental de la isla, precisamente con la situación de los piratas y la piratería que se desarrolló en toda América, y la parte española, que es la nación dominicana. Entonces, en ese esquema hay que decir que nosotros, como cultura española, recibimos los 3 elementos básicos que mencionamos ahorita. Una matanza atroz mediante la espada que utilizaron, pero también recibimos el idioma y recibimos la educación y formación religiosa. La evangelización, como dicen ellos. Sí, pero sin embargo, hay que decir que los franceses, de una manera increíble, a la parte occidental que ellos explotaban, el tercio de la isla, aquí lo que había era una masacre a tal grado que ni le aportaron el idioma, no le aportaron su organización política, no le aportaron su organización urbanística. Le dejaron el idioma. No le negaron todo. No, le dejaron el idioma. Sí. Bueno, hubo una degeneración, porque el creol es una degeneración de francés. Le dejaron el idioma y eso evolucionó a un criollo, Sí. que es el que habla la mayor parte de los haitianos, pero es un dialecto, en principio un dialecto del francés, que luego se convirtió en un idioma que ya tiene su propia su gramática. Sí. Que solo se habla en esa región. Que es la gran dificultad de tipo, que mira, Jorge. Pero no es francés. Jorge, no, es un criollo. Un criollo de francés. Creol es criollo. Sí. Que. ¿Y por qué es un criollo? No, la palabra Porque nativa ya. Porque es un dialecto. Porque las diferentes tribus que colonizaron Haití procedentes de África tenían culturas diferentes, como fueron atrapados como esclavos, tenían dialectos diferentes, hablaban lenguas diferentes, y hubo que matizar en ese desarrollo, en su presencia en Haití, de ponerse de acuerdo para hablar y nombrar a las cosas, para darle nombre a las cosas. Había que ponerle nombre. Porque el idioma que da el nombre. Claro. Pero no le transmitieron el idioma. Y antes de ir a la pausa, Ellos tuvieron que desarrollar su propio lenguaje en función de esa mezcla, pero no le transmitieron nada. Y mira, y esa fue la gran debilidad de Haití. Debo aclararte, Jorge, que los esclavos a Haití y aquí no fueron traídos por los franceses. Recuerda que la primera embarcación de esclavos Los españoles trajeron. Fue el padre de la casa. Y los españoles, con una manera de mitigar el trabajo. La falta de que habían exterminado los aborígenes. No, y la ruta de la esclavitud, que ha sido documentada, y hay muchísimas películas por ahí. Por ejemplo, la serie Raíces. No, hay una canción, un poema. Hay que decir que era una combinación Jorge, de todos los europeos. Lo más duro es varios poemas, ¿no? que el hambre y la sed del oro era tan fuerte que a los indios vivos los convertimos en cristianos muertos. Y eso es emblemático. Sí. Hay tanto Palemato de Puerto Rico como Nicolás Guillén, como Leopold Sédar Senghor en África. Hay una literatura grandísima. La mayor contradicción se genera precisamente en eso de Haití, en que simultáneamente Francia, en la misma época, 1790, 94, 96, deciden invadir a Egipto. Sin embargo, Francia, en la invasión de Egipto, el que la dirigió fue Napoleón, el coronel Napoleón, para ese momento. Y Napoleón se rodeó de los intelectuales más capacitados y se llevó una misión de artista y generó en Egipto no solamente la presencia del idioma, sino un aporte a tal grado que fundaron allí el llamado Instituto del Cairo, que eran las discusiones nocturnas que tenía Napoleón con todos los científicos que se llevó sobre lo que era Egipto de manera completa. Hoy Egipto le reclama y le solicita a Francia que le envíe
los dibujos hechos por los diferentes pintores sobre los monumentos para ellos saber cómo era que estaban construidos para esa época, porque muchos de ellos han quedado devastados. Ahora, ese fue un gran aporte. La diferencia fue Napoleón, que tenía concepto del Estado y concepto imperial de lo que es la transmisión del conocimiento y el recoger las informaciones. Mira, son los franceses los que inician, que después fue rescatado por Israel, la producción de trigo en el desierto, precisamente ahí en Egipto. Terminamos. Menor, pero tú no me pusiste al presidente Biden. Ay, verdad. ¿Y qué pasó? Él no está escuchando, menor. Ah, ahí está. Ahí está. ¿Dónde está el presidente Biden? Mira ahí adelante, ¿verdad? Que tuvo que rescatarlo el presidente.